Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro InfoDay. Este es un evento especial, es la jornada en la que nuestras ponentes nos van a contar cuáles son las oportunidades de financiación para las tecnologías que queremos impulsar, las tecnologías CAU, captura, transporte, almacenamiento y usos del CO2, desde la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Yo soy Rosa Alonso, soy la secretaria técnica desde el 2014 de la plataforma. Me acompaña en la bienvenida María Ángeles Ferre. María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Marian es la jefa de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la Agencia Estatal de Investigación. Lo dicho, muy bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues un placer acompañaros en esta jornada que, como bien decías, está organizada por la Plataforma Tecnológica del CO2. Las plataformas es uno de los instrumentos que se financian y se apoyan desde la Agencia Estatal de Investigación desde el 2005. Y bueno, pues una de vuestras labores fundamentales es dinamizar la colaboración público-privada y mantener al sector informado de todas las oportunidades que hay para la financiación de la I+D+I, de establecer contactos entre los diferentes agentes. Y bueno, pues esta es una iniciativa más de todas las que estáis organizando desde la plataforma. Yo creo que bueno, vamos a hacer un poco un recorrido por las dos agencias financiadoras que tenemos a nivel nacional, por CEDETI, por la Agencia Estatal de Investigación, y además, bueno, pues también vamos a dar información sobre los programas europeos también de mano del CEDETI. Bueno, yo creo que es una oportunidad de haber condensado en una hora y media, en 2 horas, todas las oportunidades que tenemos a corto plazo para financiar proyectos en materia de captura, almacenamiento de CO2. Y bueno, pues por mi parte nada más, y si quieres, bueno, pues como yo creo que soy la primera en hablar, voy preparando la presentación, si te parece. Perfecto. A todos los que estáis conectados, os recordamos, está habilitado el apartado de hacer preguntas y respuestas. Después de la intervención de Marian tendremos unos minutillos para poder responder las mismas. Entonces, desde ya, cualquier pregunta os invitamos a hacerlo. Yo voy a desconectar mi cámara y también mi audio. Muy bien, bueno, pues damos comienzo con la presentación de la convocatoria de colaboración público-privada de 2022, que es una convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación y es la última convocatoria que va a tener fondos del plan de recuperación en este periodo que hemos tenido año y medio, donde hemos lanzado unas convocatorias, digamos, nuevas, financiadas con el plan de recuperación, como han sido las pruebas de concepto, los proyectos en líneas estratégicas, la transición ecológica y digital. Y bueno, también hemos apostado por inyectar dinero del plan de recuperación en una convocatoria que ya viene siendo histórica en la casa, que es la de colaboración público-privada, en la que bueno, pues, se llamó Impacto, luego se ha llamado Retos Colaboración y ahora en el marco de la nueva estrategia, del nuevo plan, se llama Colaboración Público-Privada, y esta es la segunda edición, digamos, de esta convocatoria en esta nueva modalidad. En el 2021 ha habido una convocatoria que, bueno, ya estamos terminando de resolver la resolución de concesión, la última. Y bueno, pues como decía, esta convocatoria todavía no está publicada, se va a publicar ahora en el mes de diciembre, aunque la ventanilla no abrirá hasta principio de año. En principio, bueno, no estaba muy clara la fecha de apertura de la ventanilla, valorábamos el mes de enero, pero finalmente, si no cambia nada, la apertura de ventanilla de esta convocatoria será el 13 de febrero y estará abierta como 3 semanas para la presentación de propuestas. Por lo tanto, la información que está en la presentación podría sufrir alguna pequeña variación porque todavía estamos en los últimos trámites de aprobación, pero yo creo que está casi al 100% de cómo será. Como decía, esta convocatoria pues, es histórica de la Casa, está recogida en el Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica e Innovación 21-23 y además está incluida en el mecanismo de recuperación de la Unión Europea, ya que el mecanismo de recuperación ha apostado por la colaboración público-privada como uno de los elementos claves para impulsar la recuperación de la economía. El marco regulatorio de esta convocatoria a nivel europeo pues es el reglamento de la Comisión que marca la participación de las ayudas, que es el primero la participación de las empresas, que es el primero que aparece en pantalla, y el reglamento
del plan de recuperación también nos va a marcar algunas restricciones en la convocatoria. Esta convocatoria, como viene siendo habitual, son proyectos de desarrollo experimental. Eso significa que cuando acabe el proyecto tiene que haber ya un producto cercano al mercado, listo para dar el salto al mercado, y se realiza en colaboración entre empresas y organismos de investigación. La finalidad última de la convocatoria y de estos proyectos es poner a disposición del tejido empresarial, a disposición de la sociedad, todo el conocimiento que se genera en el país, que es mucho y de alta calidad. Con esto pues, vamos a conseguir movilizar inversión privada en este entramado de la innovación, generar empleo de alta cualificación, ayudar a mejorar la balanza tecnológica del país y reforzar la capacidad de liderazgo internacional que tiene nuestro sistema. Los proyectos que se presentan a la convocatoria tienen que estar dirigidos a las 6 prioridades temáticas que aparecen en el Plan Estatal de Investigación, que son las que aparecen en pantalla, y en concreto, bueno, pues la prioridad 5 con clima, energía y movilidad tiene un claro espacio en los proyectos dedicados a captura y almacenamiento de CO2. ¿Cómo son los proyectos? Como decía, desarrollo experimental en colaboración, que siempre tienen que estar liderados por una empresa y va a ser el representante único ante la administración. La participación mínima en el presupuesto del proyecto de todas las entidades que participan en el mismo tiene que ser el 10% de ese presupuesto. Sí hacer notar que si solamente hay una empresa en el consorcio, la participación de la empresa no puede ser superior al 70% del presupuesto, ya que la Unión Europea considera que no hay colaboración en ese caso. Por lo tanto, si en el proyecto, en el balance empresarial hay más del 70% de la parte de las empresas, al menos debería haber 2 en el consorcio. Los proyectos van a durar 3 años con un presupuesto mínimo de 400.000 euros y el presupuesto que se presenta tiene que tener un balance como el que aparece ahí, al menos el 51% de la participación tiene que ser de la parte empresarial. Los proyectos van a ser plurianuales y van a comenzar su ejecución el día que se indique en la solicitud que se presenta, pero en cualquier caso será en algún momento del 2023. Por lo tanto, hay que pedir ayuda para ese año, para el 2023. Van a durar 36 meses, como decía. En el consorcio y en ese balance, en esa participación de las empresas y de los organismos de investigación en el presupuesto, no se admite la participación de entidades que no soliciten ayuda. O sea, todo el mundo que participe en el proyecto tiene que solicitar ayuda y no será necesario presentar un acuerdo de consorcio en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda, aunque sí es recomendable que se firmen estos acuerdos internamente para poder dejar claro desde el principio pues, temas como la propiedad de resultados para que luego no haya problemas a la hora de la finalización del proyecto. Los beneficiarios de esta convocatoria pues, son todos los organismos de investigación públicos y privados, universidades públicas y privadas, los centros tecnológicos, cualquier otro centro público de I+D y privado de I+D que tengan sus estatutos la I+D como actividad principal y todas las empresas, independientemente del tamaño, pequeñas, medianas y grandes, y las asociaciones empresariales sectoriales. La convocatoria va a tener un presupuesto de 260 millones de euros, 110 en forma de subvención y 150 en forma de préstamos. Y como decía, la partida de subvención viene del plan de recuperación, por lo tanto esta convocatoria no puede tener fondos FEDER, como en otras ocasiones ha ocurrido, ya que son incompatibles 2 fondos de la Unión Europea en la misma convocatoria. ¿Cómo vamos a conceder la ayuda a estos proyectos? Pues dependiendo de la naturaleza jurídica de los mismos. Los organismos públicos y privados de I+D reciben subvención y podría llegar hasta el 100%, y la diferencia es que en el caso de los organismos públicos la ayuda se concede en forma de costes marginales y eso significa que aunque los organismos públicos de investigación computan en su presupuesto, en ese 10% mínimo que tienen que tener en el presupuesto a su personal propio, ese personal propio no se vuelve a financiar, ya que está financiado por una administración, ya sea la general del Estado, autonómica o local. En el caso de las empresas, la ayuda se concede en forma de préstamo. La intensidad de la ayuda de préstamo podría llegar hasta el 95%, pero va a depender del tamaño de la empresa, de la situación financiera de sus cuentas. Hacemos un análisis financiero de todas las empresas que se presentan para ver hasta qué punto podemos llegar con esta intensidad de ayuda, de forma que si la tradujéramos a subvención, no pasaríamos los límites de la Unión Europea que nos permiten
en el caso de desarrollo experimental, de ayuda para las empresas en forma de subvención, que es el 40% para las grandes empresas, el 50% para las medianas y el 60% para las pequeñas. Las empresas públicas no se pueden endeudar y en este caso reciben subvención, pero lo hacen a esa intensidad máxima que permite el marco europeo para las grandes empresas, que es el 40%. Hay una partida en esta convocatoria en forma de subvención para ayuda a las empresas que veremos a continuación, que está ligada a la contratación de doctores. Para las empresas que van a recibir la ayuda en forma de préstamo, estas son las características que van a tener los préstamos. El Euribor va a ser el publicado el mismo día del mes anterior al que se publique la convocatoria, es decir, como va a ser en diciembre, será algún día del mes de noviembre. Y vamos a tener 10 años para amortizar este préstamo, incluyendo 3 de carencia, es decir, los 3 primeros años no hay que devolver el dinero. También se exige una serie de garantías bancarias, porque bueno, al final hay que asegurar el retorno al tesoro público de estos préstamos. Y en el caso de que una empresa reciba más de 200.000 euros en el proyecto, tendrá que presentar garantía bancaria por el 25% de la cantidad concedida. En caso que no sea así, pero participe en un consorcio en el que haya, por ejemplo, pues 3 empresas, entre las 3 reciban más de 1 millón de euros, también tendrán que presentar garantía bancaria por ese 25% de la cantidad concedida. ¿Qué conceptos son financiables? Bueno, pues todos los conceptos que hacen falta, partidas que hacen falta para un proyecto de I+D. Personal, tanto propio como de nueva contratación, que cotice la Seguridad Social con un máximo de 50 euros a la hora. Recordar ese formato de los costes marginales de los organismos públicos de investigación. Tienen que incluir el personal en el presupuesto, aunque luego en seguridad financiera, el personal propio. También está permitida las sociedades cooperativas, los socios accionistas, pero no se financian los autónomos. Aparatos y equipos, amortización de nuevos usados para todo el mundo y la adquisición solo se le permite a los organismos de investigación siempre y cuando la vida útil coincida con la duración del proyecto. Materiales, pues todo lo que sea necesario para la ejecución del proyecto, directamente relacionado con el proyecto, pero no se financia ni el material de oficina ni los consumibles informáticos. Pedimos las cuentas auditadas al final del proyecto, necesitamos, con lo cual podemos apoyar este gasto que supone la auditoría con un máximo de 2.500 euros por beneficiario. Viajes, pues todo lo necesario para la ejecución y coordinación del proyecto. Consultoría, un máximo de 20.000 euros ligado solo al coordinador para la gestión del proyecto. En el caso de los organismos de investigación se permiten los servicios centrales, siempre y cuando tengan las tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de costes. La subcontratación también se permite, que es todo aquello que forma parte de la actividad de I+D, es un hito de I+D del proyecto, pero que por algún motivo no puede ser realizado por alguno de los agentes que conforman el consorcio, y se podría subcontratar esa parte, pero siempre y cuando no supere el 50% del presupuesto que se presenta. Las patentes solamente se permiten los gastos de solicitud para los organismos de investigación y para las empresas solamente para las pymes. Para las grandes empresas la Unión Europea no permite que esto sea financiado. Asistencias técnicas es todo aquello que hay que contratar para la ejecución del proyecto que no es parte de la actividad de I+D, en este caso no es un hito de I+D, pero que es necesario para su ejecución, también se podría financiar. Los costes indirectos, que en el caso de los organismos de investigación en esta convocatoria irán a costes fijos y podrían alcanzar hasta el 25% de los costes directos concedidos. Y en el caso de las empresas y asociaciones empresariales, se calcula pues, en función de la cuenta 62, que como sabemos es en función del personal que se imputa al proyecto. Esta es la partida que hay de ayuda en forma de subvención para las empresas. Y es que siempre y cuando se produzcan nuevas contrataciones con carácter indefinido de investigadores con grado de doctor destinados a la ejecución del proyecto, esa parte se podrá financiar en forma de subvención. La contratación debe realizarse en el plazo de ejecución del proyecto y hay un mínimo de retribución que se debe establecer en el contrato, que son 25.350 euros brutos anuales para la contratación de los doctores. Esto no significa que sea la cantidad digamos, que van a percibir estas personas contratadas, ese es el mínimo. La empresa luego podrá decidir llegar a la cantidad que considera oportuno. Esta ayuda es en forma de subvención y la subvención se aplicará con las intensidades de ayuda del marco comunitario, como decía, el 40% para las grandes empresas, 50% para las medianas, 60% para las pequeñas. En estos proyectos que tienen
ayudas del plan de recuperación no se financia el IVA ni ningún otro impuesto análogo. Es una convocatoria con un único, o sea, son más proyectos con un único periodo de ejecución, sin anualidades. Esto significa que el proyecto empieza hoy, acaba 36 meses más tarde y el dinero concedido se puede ejecutar libremente en los 36 meses del proyecto, con lo cual supone una flexibilidad para la ejecución del mismo respecto a convocatorias anteriores. A la hora de ejecutar el proyecto, pues se podrían realizar modificaciones de la ayuda concedida, pero en este caso vamos a financiar la convocatoria en costes directos y costes indirectos. Se va a conceder en dos grandes bolsas. Dentro de la bolsa de costes directos se va a poder utilizar el dinero libremente entre todos aquellos conceptos que son financiables por la convocatoria, con lo cual para eso no habría que pedir ninguna solicitud de modificación de la ayuda concedida. Se podría también realizar cambios del personal imputado al proyecto inicialmente en la memoria inicial, pero siempre y cuando se sustituya por una persona con una cotización equivalente. Y no hay que pedir autorización para ello, solamente habrá que justificarlo en la memoria final que se ha producido ese cambio. Hay una excepción en estas modificaciones, en este uso del dinero libre dentro de los costes directos, y es que las empresas van a recibir la ayuda en forma de préstamo para todas las actividades del proyecto, excepto la bolsa en forma de subvención para aquellos que soliciten ayuda para contratación de doctores. No se puede mezclar préstamo con subvención, con lo cual dentro de la partida que se da para préstamos sí podrán gastar el dinero libremente durante los 36 meses en todas las partidas que son financiables por la convocatoria, pero la ayuda que se conceda en forma de subvención para la contratación de los doctores, si no se utiliza para eso, si no se produce la contratación finalmente, por ejemplo, habrá que devolver esa ayuda. Ese dinero no se puede trasvasar a otros conceptos. No se va a permitir la compensación entre costes directos e indirectos, con lo cual significa que presupuestariamente hablando no hay que pedir ninguna modificación de ayuda durante la vida del proyecto. Si se quiere tener una prórroga de ejecución, habrá que pedir esta prórroga 2 meses antes de que finalice la ejecución del proyecto, o sea, 2 meses antes de esos últimos 36 meses, en el mes 30 y 34 como máximo, pero ya advierto que las prórrogas de ejecución van a ser muy estrictas, se van a conceder muy pocas y muy justificadas, porque el plan de recuperación nos está exigiendo que en el 2026, en el verano del 2026, las ayudas estén justificadas en Bruselas, con lo cual tenemos poco margen de maniobra. También se pueden producir modificaciones en la composición del consorcio si a lo largo de la vida del proyecto surge una causa sobrevenida. La abogacía del Estado lo que nos permite como causa sobrevenida es que alguna empresa pues, entre en concurso de acreedores, alguna entidad entre en concurso de acreedores, y en ese caso se vuelve a reevaluar el proyecto. Si sigue manteniendo las características de colaboración público-privada, si hay empresas y organismos de investigación, y se justifica que la actividad y los objetivos se pueden llevar a cabo con las entidades que quedan en el consorcio, se podría hacer una modificación del mismo. Incluso se podría recuperar el presupuesto que la entidad que se marcha deja. Con lo cual, bueno, pues esto hay que hacerlo con 4 meses. Se puede hacer durante toda la vida del proyecto, evidentemente, cuando se produzca, pero como máximo 4 meses antes de que acabe la ayuda, porque es un proceso largo, es un proceso como de reevaluación de la propuesta y necesitamos un poco de margen para poder llevarlo a cabo. Estamos tendiendo en la agencia que todos los proyectos tengan una única memoria técnica y económica al final de los proyectos, pero en este caso, excepcionalmente, va a haber 2 memorias técnicas. Una de ellas se va a presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2025 como un informe intermedio que además tiene que tener, digamos, habrá que presentar alguna garantía de que se está cumpliendo el principio del DNASH, que ahora veremos a continuación. Y esto es debido a que, como decía, en agosto del 2026, Bruselas nos va a exigir que tengamos reportados todas las ayudas terminadas por los beneficiarios, justificadas, revisadas. Y bueno, pues como estos proyectos van a empezar en el 2023 y acabarán en el 2026, va a ser un poco difícil que lleguemos a esa fecha, con lo cual debemos de tener al menos una justificación intermedia que nos garantice que estamos cumpliendo los objetivos del mismo.
la justificación económica sí que se hará al final del proyecto. Hacíamos justo mención al principio del DNSH, de no causar un daño significativo al medio ambiente. Esto ya, bueno, pues es viejo conocido de todas las ayudas, no solamente de la agencia, sino todo el dinero del plan de recuperación. Tiene que cumplir con este principio de ser cuidadosos con el medio ambiente. Hay que decir que quien no, eso se analiza cuando se presenta la solicitud, quien no cumple con este principio, su ayuda puede ser excluida y ni siquiera pasar a evaluación, con lo cual hay que hacer un análisis concienzudo del mismo. Esto viene marcado pues, por el plan de recuperación, por el reglamento de taxonomía. La Unión Europea, también la Comisión Europea generó una guía técnica para ayudar a los beneficiarios a hacer el autoanálisis de este principio del DNSH. Y bueno, los 6 objetivos medioambientales que hay que preservar según el reglamento de taxonomía son los que aparecen en pantalla. Tenemos que ser cuidadosos de que nuestros proyectos no dañen el medio ambiente. En concreto, en esta temática de captura y almacenamiento de CO2, pues hay que ser muy cuidadosos con este análisis. Y decir que, bueno, pues tenemos un equipo de expertos que realiza este análisis, que se hace proyecto a proyecto, objetivo a objetivo, y como decía, si no se cumple alguno de ellos, se produce la exclusión del mismo. Es un análisis que se hace en el cuestionario de solicitud de ayuda. Y bueno, pues yo creo que a estas alturas todo el mundo ya está familiarizado con este principio. Recordar que las ayudas tienen un efecto incentivador por el marco europeo, por el régimen del reglamento europeo. Esto significa que no puede haber ni actividad ni gastos realizados antes del comienzo de la ayuda. El efecto incentivador viene a decir que sin la ayuda que se concede no se puede llevar a cabo el proyecto. Cuando se publique pues, la convocatoria, pues habrá una indicación de cómo tiene que ser la memoria en cuanto al número de páginas, a tipo de letra, a epígrafes que hay que cumplimentar. Bueno, pues esto estará recogido en la misma. Y las empresas, además de la solicitud de ayuda y de cuestionario de solicitud y de la memoria, tienen que presentar una documentación adicional. He hecho mención a que hacemos un análisis financiero de la situación de las empresas para calcular la intensidad de ayuda que pueden recibir en forma de préstamo. Y bueno, pues las empresas que están obligadas a registrar sus cuentas en el registro mercantil no tienen que presentar nada porque la empresa que hace este análisis, digamos, directamente recoge esta información del registro. Pero si tienes obligación de presentar las cuentas y alguna no está todavía registrada o si no hay obligación de registrarlas, habrá que presentar las cuentas de los 2 últimos ejercicios. Y si la empresa es nueva y no tiene cuentas registradas, tendrá que presentar un plan de negocios de la entidad para los 3 ejercicios siguientes. Y ya para terminar, pues tener en cuenta cosas básicas que hay que saber para presentar una propuesta en cualquier convocatoria de la agencia. Es que hay que estar dado de alta en el sistema de entidades del Ministerio de Ciencia e Innovación, que el representante legal de las mismas tiene que estar en el registro unificado de solicitantes y que hay que tener un certificado de firma electrónica avanzada para que no nos ocurra que a última hora, a la hora de presentar el proyecto, pues nuestra firma no sea compatible con el sistema. Y por mi parte, pues nada más. Esto es lo que quería transmitir de esta convocatoria, que como decía, pues estará abierta a partir del 13 de febrero para la presentación de proyectos. Pues muchísimas gracias, Marian. Justo era lo que te iba a preguntar, ¿a partir de qué fecha estaba abierto? Porque estaba aquí tomando notas y era lo único que faltaba. Bueno, es una convocatoria muy, muy interesante. Estoy mirando la herramienta que he comentado al inicio de preguntas y respuestas. No hemos recibido ninguna. Yo entiendo que la explicación ha sido suficientemente clara. Si no, en la convocatoria va a estar todo explicado. ¿Vale? Pero aún así, bueno, como nos quedan nada, un par de minutillos, pues si alguien se anima. Voy a repetir que la sesión se está grabando, por tanto estará disponible en el canal de YouTube de la plataforma de Peteco y ahí pues podéis volver a ver la intervención de Marian, que ha sido tan interesante. Marian, no sé si deseas comentar algo más, algún punto que haya quedado más. No, yo creo que por mi parte está todo lo que quería comentar. Vale, pues eso, en algún momento ahora de diciembre, ya quedan pocos días, pero igual, bueno, pues con las campanadas o algo así publicamos la convocatoria, como no depende solamente de nosotros, pero bueno, lo importante es que hay un margen todavía hasta el 13 de febrero para poder preparar bien estos proyectos,
Yo creo que es algo muy importante elegir bien el consorcio para llevar a cabo estos proyectos, de forma que, bueno, cuando se haga la evaluación de los proyectos, pues se vea la integración de todos los socios y la complementariedad para llevar a cabo los objetivos del mismo. Y bueno, pues yo animo a la plataforma, como siempre, a que dinamicéis proyectos, que estoy segura que lo haréis. Y bueno, pues esperamos muy buenas propuestas y bueno, para aprovechar esta otra oportunidad más que tenemos para tener proyectos de más en este campo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda ponente. Ella es María del Pilar González Gotor. Hola Pilar, buenos días. Pilar es la jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CEDETI, que habéis cambiado hace poquito de denominación. A mí todavía me cuesta un poco. Sí. Pilar, hoy nos vas a hablar de, bueno, de las líneas que tenéis, las líneas nacionales que tenéis en CEDETI. Hemos destacado particularmente la nueva convocatoria de Cervera, que ahora se denomina Consorcios I+D de Transferencia Cervera, pero a tu disposición para que nos cuentes cualquier otra línea que también sea interesante para estas tecnologías. Pues muchas gracias, Rosa. Primero voy a ir compartiendo, ¿vale? La pantalla mientras que hablo. Perfecto. Que así... bueno, un momentito, que esto siempre me da un poquito de lata. ¿Ves tú? Yo siempre digo que no me deja... No te preocupes. Que no me deja, que me pone encima una pestaña, esto me pasa mucho, que me pone encima una pestaña y no me deja ponerlo en modo pantalla completa. ¡Ah! Espera, que lo conseguiré. Estoy compartiendo pantalla, sí, ya sé que estoy compartiendo pantalla. A ver. Vale, mientras tanto voy a recordar, porque ha llegado una pregunta para Marian hace unos segundos, recordar que la convocatoria abre el 13 de febrero. Entonces, a partir del 13 de... O sea, se podrán ver se publicará, nos ha dicho Marian, en plan de broma durante las campanadas. Esperemos que no entre uva y uva, pero la fecha clave es el 13 de febrero. Pero un momento que lo pongo en pantalla completa. ¡Uy, mira! De verdad te digo que lo hemos probado antes y es que justo basta que lo pruebes. A ver, lo tenía todo preparado y ahora ya no me funcionaba. A ver, ahora verás, ahora ya me va a funcionar. Menos mal que estamos acostumbrados al directo, porque si no, ¿veis? Ahora ya funciona. Perfecto. Ahora sí que lo veis bien, ¿no? Sí, perfectamente. Adelante. Vale, fenomenal. Nada, es que de pronto se me queda ahí una línea que no me deja hacer nada. En fin, bueno, como os decía, yo efectivamente, Rosa, muchas gracias. Voy a contaros un poco. Yo creo que está muy bien esta jornada. Lo primero, quiero agradecerte que nos hayas invitado, porque me parece muy bien que las empresas, las entidades que van a participar tengan un poco toda la visión de las oportunidades, porque al final pueden elegir las que les viene mejor, pues por la temática, por el periodo en que está abierta la convocatoria, bueno, y por las condiciones, evidentemente, de las convocatorias. Dependiendo del tipo de empresa, unas condiciones les pueden venir mejor que otras. Como decía Rosa, hemos cambiado el nombre. ¿Por qué? Pues porque entendemos que Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación responde mucho más a lo que hacemos. Lo que hacemos es fomentar la innovación fundamentalmente, pero no solo, como sabéis, en las empresas españolas, porque también apoyamos de forma directa a centros tecnológicos con una convocatoria muy específica, que es a la que hacía referencia Rosa al principio. Por cierto, estoy encantadísima de participar. Me gustaría participar más en cosas de vuestra plataforma, pero no siempre puedo, pero estoy encantadísima de participar en cualquier cosa que hagáis, lo sabéis. Como sabéis, en el CEDETI hacemos varias cosas y como soy la primera que hablo del CEDETI, pues me toca a mí contároslo. Damos ayudas directas, es decir, tenemos nuestros presupuestos para
dar ayudas a las empresas, como os decía, y a centros tecnológicos, pero también fomentamos la participación en programas cuyos fondos no gestionamos nosotros directamente, como es el caso del Horizonte Europa, que os lo van a presentar después, los temas que están relacionados más con los temas del CO2, os lo van a presentar después Nieves y Cristina. Con lo cual yo me limito a deciros que esto entra dentro de toda la gestión que hacemos en el CDTI. Hacemos la gestión de ayudas nacionales cuyos fondos son nuestros o gestionamos fondos como pueden ser FEDER o fondos MRR, pero también ayudamos, en este caso a las empresas, a participar lo mejor posible en programas como por ejemplo Horizonte Europa, en los cuales nosotros no somos los responsables del programa, pero lo que hacemos es que intentamos que las empresas, las entidades, en este caso españolas, tengan la mejor participación posible. Yo me voy a centrar en las ayudas directas, que es lo mío, y para ello lo primero que quiero contaros es de qué estamos hablando. El presupuesto que manejamos el año pasado, en 2021, dimos ayudas por un importe de 1.340 millones de euros aproximadamente, y los beneficiarios fueron 1.632 empresas. Como veis, son números muy importantes, de los cuales el 72% eran pymes. Fueron pymes el año pasado, con lo cual, como veis, el mayor número de beneficiarios de nuestras empresas son las pymes. Y es un dato que me parece muy importante resaltar, y que lo digo en todas mis presentaciones, porque muchas veces las pymes creen que tienen más barreras para entrar a este tipo de convocatorias, y como veis no es el caso. Es verdad que a veces es un poco más difícil para ellas, pues por muchos motivos, pero como veis hay muchísimas. De hecho, es la mayor parte de beneficiarios nuestros, como veis, son pymes. Y luego hay 27 centros tecnológicos que fueron beneficiarios el año pasado de nuestras ayudas de forma directa, ¿vale? Y lo que habéis visto también es que se aumentó el presupuesto de forma muy relevante gracias a los fondos de recuperación y resiliencia. Esta transparencia que me encanta, y siempre digo me encanta, pero es la antitransparencia, lo que te dicen siempre que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque lo que viene aquí es una mezcla de todo lo que tenemos, y como veis tenemos muchas cosas. Todas estas cosas yo voy a contaros muy por encima las posibilidades de financiación que podemos dar a las empresas y, como os decía, a los centros tecnológicos. No voy a contaros con todo el detalle que os ha contado Marian, que me ha parecido maravilloso, porque a mí me sirve un montón para aprender, pero no os lo voy a contar porque prefiero daros una visión general, y si alguien necesita el detalle de alguna de las cosas que cuente, estamos encantados, bueno, yo particularmente y en general mis compañeros también, de daros la información que necesitéis con más detalle. Y otra cosa que no ha dicho Marian, pero creo que no lo ha dicho, pero que yo os lo voy a decir: el por qué las convocatorias hay que leerlas. Las fichas de los instrumentos, cuando son convocatorias abiertas, hay que leerlas, porque los detalles son los que los carga el diablo. Es decir, vais a ver que hay cosas que se parecen mucho, pero luego siempre hay diferencias. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con los detalles para que las propuestas sean elegibles, tanto de un lado como del otro, y para que las propuestas sean buenas, sean financiables, y si competís, para que sean las mejores. Si ya me centro un poco en lo que os quiero contar, lo primero, vamos a deshacer la maraña que os he presentado, y vamos primero a la convocatoria que llamamos continua o abierta, que normalmente son convocatorias en las cuales no compiten, en las propuestas no compiten unas con otras, sino que en este caso las empresas, porque son todas dirigidas a empresas, sino que si el proyecto es suficientemente bueno, se da la ayuda. Es decir, si supera la nota mínima, se da la ayuda y la empresa no tiene que competir con otra. En general, pero no siempre, estas convocatorias son neutrales con respecto al sector y la tecnología de la que proceden los proyectos,
¿vale? Se puede apoyar cualquier sector y tecnología. Siempre lo que pedimos es desarrollo de tecnología. Pero aquí en la plataforma del CO2, evidentemente, lo que vamos a ver van a ser proyectos de desarrollo tecnológico, no me cabe la menor duda. Como veis, hay dos líneas. Una corresponde a proyectos de I+D, que están más lejanos al mercado, y otros son proyectos de innovación, más cercanos al mercado. ¿Por qué una está arriba y otra está abajo? Porque eso lo que marca es la intensidad de ayuda. Cuanto más lejanos al mercado, la intensidad de ayuda va a ser mayor. Cuanto más cercanos al mercado, la intensidad de ayuda va a ser menor. Los proyectos de I+D siempre van a tener una mayor intensidad de ayuda, los proyectos de innovación siempre van a tener una menor intensidad de ayuda, ¿vale? Va a pasar algo parecido también cuando nos alejamos más, bueno, lo mismo, de hecho, cuando nos alejamos más de empresas de crecimiento competitivo, es decir, grandes empresas que ya están en una fase de crecimiento competitivo siempre tendrán más intensidad de ayuda, las empresas cuanto más pequeñas y de más reciente creación, por el riesgo en este caso asociado a la operación, a la operatividad de la empresa. En este caso lo que os enseño, no os voy a contar, como os decía, los instrumentos uno a uno, os voy a dar unos grandes rasgos de cómo son los instrumentos. Por un lado, estas son la concurrencia abierta, es decir, no competitiva. Los proyectos de I+D, que pueden ser con carácter individual o en consorcio, y aquí casi que os voy a resaltar los cambios que ha habido recientemente, que es que ahora la ayuda se da hasta el 85% del presupuesto del proyecto y el tramo no reembolsable hasta el 30% o hasta el 33%, dependiendo del carácter del proyecto, ¿vale? Ahí pone el máximo del tramo no reembolsable hasta el 75%, pero en realidad se está dando hasta el 85%. Bueno, luego además se ha aumentado el periodo de devolución. El periodo de devolución es hasta 15 años. La empresa puede elegir si esa, o el consorcio puede elegir si la devolución la va a hacer hasta 10 años con 2 o 3 de carencia o hasta 15 años con 2 o 3 de carencia. Interés fijo a Euribor. La duración es hasta 36 meses si es individual y hasta 48 si es en consorcio. 100 es una característica de proyectos que están más lejanos de mercado porque tienen que tener un 50% de investigación industrial. Duran entre 36 y 48 meses. El presupuesto del consorcio es entre 5 y 20 millones de euros, ¿vale? Y además, luego tenemos la cooperación internacional, que os la voy a contar un poquito mejor después, pero ahí tenéis las características de cómo apoyamos la cooperación internacional. Si os hablamos de Cervera, que en este caso, bueno, os quería contar un poquito mejor Cervera, porque es la primera convocatoria, digamos, que se va a publicar, queremos que se publique en el primer trimestre del año que viene. Como sabéis, los programas Cervera es la primera vez que en el CEDETI se pidieron proyectos con una serie de tecnologías priorizadas. En este caso ya no valía cualquier tecnología, sino que queremos ver los proyectos en una serie de áreas específicas. Ha habido hasta ahora 2 tipos de proyectos dentro del programa Cervera. Los proyectos de I+D y los proyectos de redes de centros, redes de excelencia de centros tecnológicos. Ahora se va a añadir una tercera categoría que ni siquiera la he añadido aquí en la presentación porque, puesto que no están ninguna de ellas publicadas, os lo voy a contar un poco por encima, pero no os voy a dar datos, digamos, escritos, ¿vale? La tercera categoría que habrá dentro del programa Cervera será ecosistemas de innovación. Y bueno, ahí os voy a contar un poco menos porque es un poco más diferente y es un poco más nueva, pero lo que se quieren fomentar son los ecosistemas de innovación en los que participen tanto entidades públicas como privadas. Si vamos a los proyectos de I+D Cervera, bueno, lo primero, ¿qué tecnologías? Porque os decía, en este caso sí que hay que hacer propuestas en unas tecnologías determinadas y para ello tenemos 11 áreas temáticas
que como veis, al final prácticamente todos los sectores están incluidos dentro de las 11 áreas temáticas. Y si vamos a la plataforma de CO2, ¿cuáles son las áreas temáticas en las que se encajarían mejor? Pues yo me imagino que a lo mejor en economía circular, en transición energética. Y luego tenemos también 27 tecnologías prioritarias Cervera. En el caso de los proyectos de I+D Cervera, es deseable ir a las 27 áreas priorizadas, pero no es tan fundamental como en el caso de las redes. En el caso de los proyectos de I+D es suficiente con encajarlos dentro de las tecnologías prioritarias Cervera, o así ha sido hasta ahora. Como os decía, todavía no se ha publicado la nueva convocatoria, se va a publicar en el primer trimestre del año, y lo único que os voy a contar, bueno, y entonces eso es importante. En el caso de las redes de excelencia de centros tecnológicos, sí vamos a tener que encajar de una forma muy clara nuestro proyecto de centros dentro de una de estas 27, al menos una de estas 27 tecnologías prioritarias. Pero bueno, hay muchas tecnologías y muchos sectores incluidos, como os decía, la mayoría. Los proyectos de I+D, como veréis, no he puesto nada por escrito, porque como no se ha publicado todavía, no os lo puedo poner por escrito. ¿Cuáles son los cambios? Porque sabéis que se cerró esta línea de proyectos CEDETI, ha estado abierta hasta el verano, y se cerró precisamente porque iba a haber cambios. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar un poquito la intensidad de ayuda de estos proyectos, y además, como sabéis, y es una diferencia importante con respecto a cómo funcionan los proyectos en la Agencia Estatal de Investigación, nosotros los organismos de investigación normalmente van subcontratados dentro de nuestros proyectos, y aquí exigimos que haya una subcontratación de organismos de investigación. Antes, este instrumento obligaba a que esos organismos de investigación fueran centros tecnológicos. Ahora vamos a abrir a otros organismos de investigación un poco más estos proyectos, ¿vale? Y tienen, como os decía, una intensidad de ayuda un poco mayor que en otras líneas de financiación del CEDETI. Con esto pasamos a la Cervera Centros Tecnológicos. También se publicará esta convocatoria. En este caso es una convocatoria de concurrencia competitiva donde todas las redes que presentan propuestas, redes de excelencia de centros, en una de las 27 áreas prioritarias Cervera, tienen que competir, ¿vale? No hay áreas, digamos, predeterminadas, ni todas las áreas compiten entre sí. Es decir, que si todas las propuestas buenas son de un área, se van a financiar esas propuestas buenas. No vamos a hacer un ranking por área, sino que todas las propuestas compiten entre sí, y la competencia es por excelencia de las propuestas y de los centros en ese área. Bueno, aquí esto ya os lo he contado más o menos, y como os decía, está prevista su apertura en el primer trimestre del año. Bueno, aquí tenéis, es lo mismo. Aquí en este caso los beneficiarios seguirán siendo los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica, todos los inscritos dentro del registro de centros tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Si vamos a las líneas de innovación, aquí lo que pedimos ya son proyectos mucho más cercanos al mercado. Evidentemente la intensidad de ayuda disminuye, ahí tenéis un poco las condiciones. También hemos mejorado las condiciones en cuanto a periodos de devolución. Como veis, en el caso de la línea directa de innovación es de 4 años o 6 años. Y con un año y con esto dependerá el interés que pongamos a la financiación, ¿vale?
Como veis, Euribor más 0,75 si es a 4 años y más 1,50 si es a 6 años, ¿vale? En el caso, ¿y aquí qué financiamos? Esta línea es para financiar cualquier tipo de proyecto que no llegue a ser I+D. Pueden ser tanto proyectos, como os digo, que no sean tan tan lejanos a mercado como un proyecto de I+D, que sea más de aplicación de tecnologías, pero puede ser también para inversión. Es una línea muy flexible, que yo creo que es de una gran oportunidad de empresas que lo que quieren es aplicar una tecnología que ya está desarrollada en otro sector, por ejemplo, y que lo quieren aplicar a este sector. Esta va contra el reglamento de minimis y esa es la limitación que tiene en cuanto a presupuesto. En el caso de la LICA es un instrumento que es solo para inversión. Pero es muy interesante porque es solo inversiones para compra de equipos, de maquinaria nueva, siempre nueva, ¿vale? Y lo que tiene que representar esos equipos que compramos es una innovación con respecto a los equipos que había anteriormente en la empresa, ¿vale? Eso es lo que hay que justificar. Como veis, tiene un tramo no reembolsable, tiene una parte de subvención, también en la LIC hay una parte de subvención que es muy interesante, teniendo en cuenta que es solamente para una línea de inversión, el interés es Euribor más 1%, y luego la devolución es a 9 años, que como veis es un plazo de devolución con 1 año de carencia, muy interesante. Y todas ellas siempre hay anticipos. Si seguimos, estas son las convocatorias. El año pasado las convocatorias las hicimos todas, creo recordar, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí tenéis todas las convocatorias, no voy a contaros todas, lo que sí que os voy a decir que para este año, pues fundamentalmente están previstas Neotec, Misiones y el Programa Tecnológico Aeronáutico. ¿Vale? De estas, bueno, el sello de excelencia también está. Importante, cuando hablamos de convocatorias y de instrumentos lo ha comentado antes también Marian, cuya fondos vienen del Plan de Recuperación y Resiliencia, hay que tener y hay que cumplir el principio de NSH, ¿vale? Y yo creo que es fundamental, y en el caso de los proyectos que pueden venir de la plataforma del CO2, yo creo que hay que tener especial cuidado con que este principio se verifique, con rellenar bien la memoria, cuando es el caso, y si no, con cumplimentar bien las cuestiones cuando no es necesario hacer memoria. Luego tenemos también, como sabéis, capital riesgo y también compra pública innovadora, pero yo creo, bueno, invierte, 2 palabras, en invierte lo que hacemos es para aquellas empresas, pequeñas empresas, que no necesitan una ayuda de I+D, sino lo que necesitan es capitalización, pues lo que hacemos es apalancar la inversión privada, hacemos coinversión, tenemos una serie de inversores, coinversores homologados, se puede mirar en la lista, y nosotros lo que hacemos es apalancar las inversiones que estos coinversores nos traen, ¿vale? Y luego tenemos 3 fondos de transferencia de tecnología para fomentar la creación de spin-offs en organismos de investigación, es decir, de verdad traer esa ciencia que se queda en los cajones al mercado. Esos 3 fondos de transferencia de tecnología lo que van a hacer es, como os decía, ir a los organismos de investigación y buscar esos proyectos que pueden ser susceptibles de generar una spin-off. Si vamos a la parte internacional, todo muy rápido. Tenemos 3 ámbitos, ámbito multilateral que es Eureka, Iberoeca y Prima. Eureka, ámbito europeo extendido, Iberoeca, Sudamérica, y Prima es el entorno del Mediterráneo. Ámbito bilateral es países con los que tenemos firmados convenios. Aquí tenéis un poco toda la lista de los países con los que tenemos firmados convenios y sacamos con ellos convocatorias. Y luego tenemos
el ámbito unilateral, que es cuando no podemos llegar a acuerdos, pues porque el sistema, por ejemplo, de I+D es muy diferente, se puede hacer un proyecto en el que tengas las condiciones de proyecto internacional. Lo único que tenemos que son mejores, como sabéis y como habéis visto antes en la tabla, son mejores que las de proyectos nacionales porque primamos la dificultad añadida. Pero lo que tenemos que hacer es verificar que ese socio en el otro país existe. Bueno, aquí tenéis un poco la lista de las posibilidades con respecto al ámbito unilateral, donde podemos verificar que efectivamente ese proyecto existe, y en todas estas partes podemos hacer un proyecto unilateral. También podemos hacer normalmente proyectos unilaterales cuando las convocatorias con los que tenemos convenios, en los que tenemos ámbito bilateral, no se ajusta exactamente a lo que queremos hacer, o no tenemos o no entramos dentro de la convocatoria que hay ese año por tiempo. Bueno, pues ahí también normalmente es susceptible de hacer proyectos unilaterales. Bueno, aquí tenéis todo un poco el mapa. Y lo único que quería yo es contaros por último Eurostars. ¿Por qué? Porque es un instrumento súper interesante. En este caso lo que buscamos son proyectos de al menos 2 pymes, una española y otra de un país que pertenezca también a Eurostars. Y en este caso son proyectos cercanos a mercado. Lo que se da son subvenciones. Y lo que buscamos son pymes intensivas en I+D. En España la subvención, o sea, las empresas españolas se les dará la subvención desde España, y a las otras empresas se les dará desde su país. Entonces, las notas de corte van a tener que se ajustan al final a las empresas que se les da las ayudas, van a tener que pasar, digamos, la nota de corte de los 2 países. ¿Vale? El ranking se hace viendo hasta dónde hay presupuesto en los 2 países de los cuales vienen las empresas. Como veis, la siguiente fecha de corte, esta también es muy interesante porque es neutral en cuanto a sector o tecnología, es decir, pymes innovadoras en cooperación internacional, neutral en cuanto a sector y tecnología del cual vienen las propuestas. En la siguiente fecha de corte, esto funciona por fechas de corte, es el 9 de marzo de 2023. Y con esto yo he terminado. Aquí tenéis una serie de buzones de ayudas y de buzones de contactos y de información relevante. Son enlaces donde podéis buscar, y todo el resto de información que yo no os he contado porque os decía que era mucha, la podéis encontrar en nuestra web. Con eso yo dejo de compartir y estoy a vuestra disposición. Pues Pilar, muchísimas gracias. Efectivamente has contado mucho, pero ha quedado también mucho por contar. No había tiempo material para todo. De hecho, es tan interesante lo que has contado que la pregunta que nos ha llegado es si podemos dar tu correo electrónico. Yo entiendo que la última... Sí, tú das permiso. Es que tú eres una valiente. Sí, no, vamos a ver, tenéis, en la última hay buzones y en cada buzón efectivamente se puede responder, pero también, porque soy una valiente, en la primera página de mi presentación, que la compartiréis, entiendo, viene mi email, con lo cual, aunque dijera que no, lo vais a tener. Pues oye, muchísimas gracias. Y como has dicho al inicio de tu presentación y tu intervención, te agradecemos mucho que nos acompañes. Os agradecemos mucho a CEDETI. Tanto CEDETI como la agencia sois socios de honor de la plataforma de Peteco, y es por algo, porque nuestra relación es estupenda. Así que daros las gracias también a vosotras. Pues nada, tenemos ya en pantalla a Cristina. Hola, Cristina Garrido. ¿Qué tal? Sí, vale. Hola Cristina, perdona que se había perdido un poco la conexión por mi parte. Cristina Garrido Gonzalo es NCP en Energía del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CEDETI, y hoy nos vas a hablar, Cristina, de Horizonte Europa, específicamente del Clúster 5, que es el dedicado a clima, energía y movilidad. Por tanto, a donde estamos nosotros metidos. Nosotros estamos en 2 clústeres. El primero en orden de hoy es energía, pero también estamos en industria. Comenzamos entonces contigo.
Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Rosa, por la invitación. Uy. ¿Se ha cortado? Parece que está tardando un poco, pero sí que está... Sí que parece que se está iniciando. Y a mí me seguís viendo porque mi imagen ha quedado como congelada. Yo creo que es el salto del que hablaba. A ver, un segundito. Uy, madre. Cristina, a ti se te ve bien, ¿eh? Ah, sí, pues yo Sí, ahora sí, mismo os sí. tengo a todos, yo misma estoy congelada No, pues nosotros te vemos, vamos, yo por lo menos te veo bien. y luego no consigo poner la presentación en pantalla. A ver, ahora sí, ahí va. Vale, perfecto, perdonad. Bueno, Nada, muchísimas fenomenal. gracias, Rosa. Gracias. Y gracias por invitarnos a contaros las oportunidades que hay en Horizonte Europa. Horizonte Europa, los programas están organizados en clústeres, como seguramente ya sabéis. Hay algunos clústeres que corresponden a un solo programa y otros que incluyen varios programas. Es el caso del clúster 5, donde están los programas de clima, de energía y movilidad. Es decir, el clúster 5 no solamente es energía, son también clima y movilidad. En ese sentido, el clúster está organizado después, cuando uno entra a ver el contenido, en destinations. El destination 1 corresponde al clima, el 2 es transversal a los tres programas, el 3 y el 4 son los destinations de energía y el 5 y el 6 son los destinations de transporte, de movilidad. Luego, en cuanto al presupuesto, el clúster tiene para todo el periodo 15.000 millones de euros y aproximadamente para este periodo 2023-2024, que es el siguiente, son 2.400 millones. La mitad de ese presupuesto o más incluso se lo lleva a energía. Es por tanto el programa más grande. Clima es aproximadamente el 9% y transporte aproximadamente el 27% del clúster. Ya específicamente de energía, para este periodo 23-24, cuáles son las áreas que hay y tenéis ahí también de alguna manera el presupuesto y los topis que vienen para cada una de las áreas. En total, energía para este periodo tiene unos 1.200 millones, es muchísimo presupuesto y por tanto muchas oportunidades que están repartidos en 90 topics, muchísimos topics. Y eso se materializa y se van abriendo esos topics en distintas convocatorias a lo largo de ese 23-24 y en concreto pues va a haber 11 fechas distintas de cierre, en particular de las áreas que veis ahí. La vuestra, la que interesa a la plataforma, está dentro del Destination 3, por lo tanto todos vuestros topics se llamarán D3 y veis que hay un área específica de captura, uso y almacenamiento de CO2, que no es el área, no es un área con muchos topics frente a otras más gordas clásicas del programa. En este caso tenemos un total de 3 topics y de 70 millones de euros. Esos topics y ese reparto es el que vemos aquí. Tenemos los colores, lo que significan son las convocatorias. Veis un color rosita, que es el primer topic de una convocatoria que cierra ya mismo el 30 de marzo, y los otros 2 topics en azul que están juntos en la misma convocatoria, que es una convocatoria ya bastante más lejana que cerraría en septiembre del 24. Aquí también podéis ver de alguna forma el presupuesto que se pide por proyecto en cada uno de los topics y el budget total que hay en el topic, con lo cual pues es un cálculo muy rápido el calcular más o menos cuántos proyectos se van a poder financiar en cada topic y lo último es una indicación de si el topic es lump sum o no, que ahora diré un poquito lo que es eso. Entonces, haciendo un pequeño recorrido por cada uno de estos 3 topics, el primero de ellos es este de marzo de este año, que habla del desarrollo de proyectos demostradores para transporte y almacenamiento de CO2 y se espera que se use ese CO2 de
uno o más sitios donde se captura, ¿no? Y después bien utilizar o construir específicamente para el proyecto esa infraestructura de transporte, que podría ser también o de transporte por barco, hasta el sitio que se seleccione para el almacenamiento donde vamos a inyectar el CO2. Estos proyectos deberían evaluar esa reutilización de redes de pipelines ya existentes o la creación de esas nuevas infraestructuras para el transporte del CO2, identificar y evaluar cuáles serían esos beneficios y esos costes, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental y social, e identificar barreras también que pueda haber para permitir el desarrollo de esa infraestructura y qué acciones serían necesarias para, de alguna forma, resolver esas barreras. Esta no es más que un pequeño pantallazo muy breve de cuál es lo que pide el topic. Lo mejor es leer el topic completo, obviamente, y eso está tanto en el Funding Portal como en el Word Program, que después os dejaré los links para acceder a cada uno de ellos. Los otros dos topics, que como digo son cierran más tarde, en septiembre del 24, uno es de captura y uso de CO2 para producir combustibles, y por lo tanto va de esas tecnologías de conversión de CO2 que sean eficientes energéticamente y que sean también viables desde el punto de vista económico y medioambiental, incluyendo también el almacenamiento y ese desplazar a los combustibles fósiles, ¿no? Que permita después un escalado en el medio y en el corto y medio plazo. Hay que definir unos objetivos ambiciosos en cuanto a los requisitos energéticos del proceso de conversión, que podrían incluir también procesos de conversión catalíticos, y después también esos objetivos ambiciosos respecto al coste de producción y a las tasas de producción del combustible. Y luego incluir también a esas posibles soluciones como opciones de mitigación a través de un análisis de ciclo de vida. El otro de los topics es de DAX y BEX, para eliminación de CO2 o emisiones negativas. Se trata, por tanto, de esas tecnologías que van a dar lugar a esa eliminación del CO2, desplegando bien unas tecnologías de captura directa o con bioenergía y después captura y almacenamiento, que idealmente hagan un vínculo con esos clústeres industriales, ¿no? que son emisores, con un énfasis también en almacenar en el subsuelo el CO2 y en utilización de ese CO2. Hay que justificar, ¿no? de alguna forma, y explicar esa opción de mitigación de CO2 a través de ese análisis de ciclo de vida, y hay que incluir y tratar también la sostenibilidad de la biomasa y del origen renovable de la electricidad, pero también otras dimensiones medioambientales, como los requisitos que puede haber respecto al territorio, al terreno, al agua, a los impactos que hay en la calidad del aire y del agua, también en temas de biodiversidad, la distancia a esos grandes clústeres de almacenamiento y posibles fugas. Una breve mención a esto del lump sum funding, después os diré dónde también tener más información, entre otros, pues en el InfoDay que nosotros organizamos el día 11 de enero, que os dejaré al final el link del InfoDay. Y esto de la financiación en lump sum es una modalidad de financiación que la Comisión empieza a utilizar. Ya en el 2022 lo ha hecho en un número reducido de topics, pero ahora en el 2023-2024 pues aproximadamente creo que es como cerca del 30% de los topics de energía van con lump sum. Entonces no es un tipo de proyecto nuevo, ni muchísimo menos, es una forma de financiarte la comisión diferente, ¿no? De pagarte, por decirlo de alguna manera, y de justificar. La financiación por lump sum, a diferencia de la financiación
en la que te reembolsan los costes en los que has incurrido, aquí se fija una cantidad cuando yo preparo el proyecto. El topic te viene a indicar más o menos esa cantidad. Entonces hay una cantidad fijada para el total del proyecto y una división después por work package, de manera que por paquete de trabajo, de manera que esta cantidad que se fija por cada uno de los paquetes de trabajo, a mí me la van a pagar cuando el paquete de trabajo esté terminado. Y por lo tanto esos pagos no están asociados a que yo tenga un éxito y un resultado exitoso de aquello que yo estoy haciendo en ese paquete de trabajo, sino simplemente a que yo termine las actividades. Hay ahí también una serie de links. Una de las diferencias con el template habitual es que aquí se rellena una tabla Excel más detallada de los costes, que pasa a formar parte de la evaluación, y en cualquier caso ha habido, lo veréis en otra de las slides, una serie de webinars muy prácticos que ha realizado la comisión que explicaban en detalle esta financiación, y esperamos también explicarlo nosotros un poquito más en el Info Day del día 11. Además de las oportunidades que hay en el clúster 5 en la parte de energía, y por lo tanto que yo las veo en el programa de trabajo bianual, en este caso del periodo 23-24, hay otras oportunidades también donde puede haber temas de interés para vosotros en Horizonte Europa, como es el caso del partenariado cofinanciado de Clean Energy Transition. Esto de los partenariados cofinanciados, no sé si los habéis oído, son de alguna forma las antiguas Eranets, es decir, la financiación se produce por parte de las agencias financiadoras de I+D de cada uno de los países que participan en el partenariado, y a esa financiación nacional que yo recibo, la comisión la complementa con un top-up de un 30%. Es decir, la financiación que yo recibo en mi proyecto proviene de mi agencia financiadora nacional y parte de la Comisión Europea. CEDETI y en este partenariado de Clean Energy Transition participan como agencias financiadoras españolas CEDETI y la Agencia Estatal de Investigación, además de algunas agencias financiadoras regionales, como son, si no la memoria no lo digo mal, el País Vasco, Asturias y creo que alguna otra, y me da rabia no poder decirlo porque ahora mismo no me acuerdo. Sí, ay, no me acuerdo de la otra. En fin, bueno, en cualquier caso, ¿cuáles son los temas? Porque he mencionado este partenariado, porque de todos los temas que financia el partenariado, uno de ellos es de nuevo también las tecnologías CAUC. Y ahora mismo estamos en el momento de que el partenariado está en el proceso de esa primera convocatoria. Ha sido una convocatoria en 2 fases. La primera cerró en noviembre y la segunda es una convocatoria que cierra ahora enseguida. Y tenéis también ahí la página web del partenariado, donde viene toda la información, así como la jornada de CEDETI y la agencia en la que se explicó todos los procedimientos nacionales, el Infoday que hubo a nivel europeo, una plataforma de búsqueda de socios que tiene este partenariado y los contactos de CEDETI y de la agencia para si tenéis cualquier duda, ¿vale? Porque nosotras, yo no soy ni mi compañera Luisa quienes llevamos estas convocatorias. En cuanto a qué resultados ha habido en estas líneas de tecnología SCAU en las convocatorias de Horizonte Europa Energía que llevamos hasta la fecha, ¿no? En estos 2 primeros años, 21 y 22, pues deciros que los resultados de la participación española, España es el primer, como resultado global de todo Horizonte Europa Energía, pues España es una noticia yo creo increíble, ¿no? Que somos el primer país por retorno, ¿no? Que más financiación ha obtenido del programa. En estas líneas de captura, uso y almacenamiento de CO2, España tiene una participación menor que en el global del programa. Somos el 6.º país por detrás de Italia,
de Noruega, de Grecia, de Reino Unido y de Finlandia, y ha habido 5 proyectos que se han financiado. Hay participación española en 2 de ellos y las entidades españolas que participan las tenemos ahí, son CSIC, Ulleras del Norte. CSIC es el coordinador de uno de los proyectos, Ulleras del Norte, Acciona Industrial y Varna Steel. Tenéis ahí los títulos de esos 5 proyectos por si queréis echarles un vistazo, quiénes están, quiénes no están, qué es lo que hacen. Basta con que introduzcáis en ese link que os dejo ahí el acrónimo de cada uno de ellos. Y ya termino dejándoos una serie de informaciones prácticas respecto al funcionamiento del programa. Como sabéis, toda la información viene en este Funding and Tenders Portal, y si metéis aquí el código del topic particular que a vosotros os interesa, llegáis a toda la información de ese topic específico, y es muy interesante porque hay un apartado por topic para buscar socios y un apartado también por topic de Frequently Asked Questions, donde la comisión responde a preguntas, y a veces hay facts, a veces no hay facts en el topic específico que estemos mirando, pero si hay facts, pues es una información muy útil porque suelen ser aclaratorias de cuestiones que me permiten a mí entender mejor qué es lo que la comisión está pidiendo en el topic, dan pistas, por decirlo así. También hay otras facts más genéricas a las que podéis acceder en esta otra pestaña del Funding Portal. Luego hay 3 documentos muy útiles que están aquí en esta pestaña en el apartado de Reference Documents, que son la Program Guide, el Online Manual y la guía IT How To. Os animamos siempre a apuntaros como evaluadores en la base de datos de la comisión, porque sabéis que se utilizan múltiples perfiles, no solamente hay que ser el último experto en tecnología Scouts, y por lo tanto os animamos a participar. Es una forma muy práctica de ver desde dentro cómo son los proyectos y cómo son las propuestas, de aprender. Aquí os dejo todos los links que os he mencionado del Funding and Tenders Portal, del Work Program, donde podéis encontrar la descripción de los topics que yo os he contado y de los documentos que he mencionado. También muchísimos webinars organizados por la comisión, cuya grabación y presentaciones están disponibles, sobre cualquier o casi cualquier aspecto que se os ocurra o sobre el que tengáis dudas a la hora de preparar las propuestas. Podéis ir directamente a ese webinar particular. Por parte nuestra, preparamos y está disponible en la página web del portal español de Horizonte Europa una guía que os permite, al estar en español quizás es más agradable de leer o de consultar, sobre todo el proceso de participación, la elaboración y cómo presentar las propuestas, la puesta en marcha de los proyectos, cómo me evalúan y cómo tengo que se sucede y qué tengo que hacer en la preparación y en la firma de ese grant agreement, de ese acuerdo de subvención cuando me conceden el proyecto. También os dejo, esto es realmente una, dijéramos, mina de información maravillosa, que son unos webinarios, 12 en total, que se organizaron CEDETI con nuestra oficina SOST en Bruselas, sobre cómo preparar una propuesta exitosa a lo largo de varios meses de este año. Tenéis las presentaciones y las grabaciones disponibles, y en cada una de las sesiones que veis ahí qué temas se fueron tratando, de los distintos elementos y apartados que tiene la preparación de las propuestas, se contaba también con la presentación de un participante que hablaba específicamente de su caso práctico respecto al tema que se trataba en esa sesión concreta. Luego, el Info Day de la comisión para este periodo 23-24 ha sido precisamente el jueves y el viernes de la semana pasada, y ya tenéis ahí en la web, obviamente estarán todas las grabaciones y todas las presentaciones. Y como os decía, el Info Day nuestro de CEDETI, que es híbrido, presencial y online, el día 11 de enero, donde tenéis aquí en este link toda la información sobre la agenda y cómo registraros. Lo último es ya deciros cómo podéis estar informados de todas las jornadas y de todo lo que organizamos a través de, por un lado, el
el Twitter específico, la cuenta de Twitter que tenemos para Horizonte Europa Energía no es una cuenta muy activa, solamente enviamos información cuando hay un InfoDay o cuando hay un webinario o una información concreta que difundir, y también a través de los canales RSS de nuestro portal de Horizonte Europa, donde aquí arriba a la derecha pincharíais en el simbolito de los RSS y entraríais en ese apartado donde, además también de haber un link específico que os explica cómo usarlo, si bajamos con el cursor en esta página nos encontramos con todos los canales, es decir, con todos los programas. Si vosotros, yo os diría que mínimo os convendría estar suscritos al canal primero, al de genérico de Horizonte Europa, porque hay mucha información que es común a todos los programas y que colgamos en ese canal, y luego también desde luego al de energía. Para cualquiera que os pueda interesar, os colocaríais, no pincháis en el canal porque os veréis que os sale el código fuente y pensaréis que ese día la página web está sin funcionar, sino que os colocáis con el ratón encima del canal que os interese, le dais al botón derecho y elegís la opción de copiar dirección de enlace. Lo que estáis haciendo es copiar esa dirección de ese canal, que después os lleváis, por ejemplo, a vuestro Outlook, donde pone en vuestro Outlook suscripciones de RSS aquí abajo. De nuevo os ponéis ahí y con el botón derecho elegiríamos la opción agregar nueva fuente de RSS. Os aparecería esta ventanita y ahí es donde copiáis, pegáis ese enlace que habíamos obtenido del canal de energía o del canal que sea que os interese. Si no os funciona con Outlook, también podéis utilizar cualquier lector de noticias gratuito, como puede ser Feedly, ¿vale? Y el procedimiento es similar. En este caso le daríais aquí al simbolito más y en esta casilla es donde estaríais pegando el enlace del canal RSS que os habéis suscrito. Y en ese caso en Feedly os aparecería de esta manera así las distintas noticias que os irían apareciendo, tanto de convocatorias nuevas como de jornadas, etcétera, etcétera. Y yo creo que por mi parte eso es todo. Aquí están los contactos, tanto mío como de mi compañera Luisa Revilla, que trabajamos en energía, y mis conclusiones pues son bastante sencillas, que las oportunidades las podéis mirar en el programa de trabajo, el Work Program del Clúster 5, y también en las convocatorias de ese partenariado cofinanciado Clean Energy Transition que hemos mencionado, que hay muchísimos recursos muy valiosos a vuestra disposición, las FAQs y una serie de guías, y que os podéis mantener informados a través de los canales RSS del portal Horizonte Europa, el portal del programa en España, y también a través de Twitter de Energía, de Horizonte Europa Energía, que tenemos aquí en CDTI. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Hay muchos deberes, o por lo menos yo lo siento así. Tenemos muchas cosas que ver, nos has dejado muchos recursos de información para poder visitar y te lo agradecemos. Gracias por contarnos las oportunidades en este clúster. Y nada, nos ponemos manos a la obra para poder aumentar, aunque como ya has comentado, el retorno está bastante bien. Vamos a ver si lo podemos mejorar todavía con los 3 topics que nos quedan y el partenariado. Estupendo, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a ti. Pues ahora vamos con Nieves González López. Nieves, creo que estás conectada. Sí, perfecto. Nieves González López es representante nacional de industria en Horizonte Europa, en el centro, trabaja dentro del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Hola Nieves, que ya te veo. Hola, buenos días a todos. Específicamente nos vas a hablar del programa de trabajo 23-24 del Clúster 4, que es lo que decíamos, el clúster dedicado a digital, industria y espacio. Así que nada, muchísimas gracias también por acompañarnos y estamos deseando escuchar las oportunidades que hay en este programa y conocer un poco más sobre el programa en general. Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada y buenos días a todos. Espero que os esté siendo de interés. Yo voy a hacer una presentación general sobre el Clúster 4 y principalmente sobre el área de industria, y también os comentaré un par de topics donde podéis encontrar oportunidades concretas para las tecnologías CAUC. Aprovechando además que Cristina ha hecho una presentación muy completa, dando muchas recomendaciones y dándonos muchas pistas de dónde encontrar la información, así que yo me centraré solo en esta parte.
Bueno, como comentaba, Cristina os ha hablado de las oportunidades en el clúster 5, en el área de energía, y yo voy a hablar del clúster 4, que está también dentro del pilar 2. Es uno de los grandes clústeres donde donde se concentran muchos temas y mucho presupuesto. El clúster 4 es el mayor de los clústeres, que concentra digital, industria y espacio, y tiene un presupuesto global de 15.000 millones de euros para todo el programa Horizonte Europa. En este clúster podemos encontrar, está estructurado en 6 destinos, que corresponden el destino 5 a espacio, los destinos 3, 4 y 6 al área digital, y los dos primeros corresponden al área de industria. Ahí vamos a encontrar, como veis, el destino 1, centrado el título es una producción digitalizada, circular y climáticamente neutra, y que corresponde con el código Twin Transition, que es el código de las convocatorias. Y el destino 2, donde vamos a encontrar, está más centrada en la autonomía, mejorar la autonomía estratégica en las cadenas de valor, y para conseguir una industria más resiliente, y que lleva el código de resilience en las convocatorias. Las prioridades políticas que tienen que ver con este clúster y con el área de industria para los 2 próximos años son una continuación de las que ya teníamos en el 21-22, ya que estamos dentro del mismo plan estratégico, que comprende los años 2021-2024. Por lo tanto, continúan siendo las mismas que al principio del programa. Por un lado, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, lograr que nuestra industria sea más sostenible, reduzca emisiones, sea más circular, y también que nuestra industria esté más digitalizada, logrando esta doble transición, transición digital y transición verde. Y por otro lado, conseguir que nuestra industria sea más resiliente, que pueda adaptarse mejor a los grandes cambios que estamos sufriendo en los últimos años, y también en el área de materias primas, y relacionado con esta resiliencia, pues lograr tener menos dependencia de otros países, y esto está en línea con el plan de acción de materias primas críticas. Pero además en los últimos años han ido apareciendo algunas otras comunicaciones, algunos otros planes de acción que también impactan en nuestro programa de trabajo. Algunas son, digamos que son desarrollos relacionados con el Green Deal, con el Pacto Verde, como por ejemplo el paquete legislativo Fit for 55, para que se centra en la reducción de emisiones, el plan de acción de Zero Pollution, y también, por ejemplo, el plan de acción REPowerEU, que está bueno, para reducir la dependencia energética que tenemos con Rusia, y que vais a ver que va a estar mencionado en numerosas ocasiones en el programa de trabajo. También es importante no olvidar que el año que viene, el año 2023, es el año europeo de las capacidades. Por tanto, también vamos a tener muchas referencias a skills, a incorporar la parte de mejorar las capacidades dentro de las propuestas. Y antes de centrarme más en detalle en el programa de trabajo de 23-24, como ya estamos en el segundo programa de trabajo, podemos ya empezar a ver cómo nos ha ido al principio del programa, al principio de Horizonte Europa. Y ahí podemos dar muy buenas noticias, ya que los resultados que ya tenemos validados, que son los de la primera convocatoria de 2021, hemos tenido unos excelentes resultados. España participa, las entidades españolas participan en la gran parte de los proyectos que se van a financiar, hasta un 76,6%, con una tasa muy elevada de coordinación, un 23,4% de las propuestas, de los proyectos que se van a financiar tienen un coordinador español, y solo en el primer año se ha logrado retornar 124 millones de euros para las entidades españolas, logrando que estemos en un primer puesto como país en retorno, logrando un retorno de un 18,5%. Los resultados que teníamos de Horizonte 2020 ya eran muy buenos, habíamos logrado tener un segundo puesto por detrás de Alemania, pero en este primer año pues incluso logramos ser los primeros, con lo cual lo primero es felicitarnos por este trabajo tan bueno que están realizando las entidades españolas. Y ya centrándonos en lo que es el programa de trabajo 23-24, pues en líneas generales es un programa que en cuanto a las temáticas es muy continuista con el 21-22.
porque, como decía, es parte de la misma programación estratégica. Vamos a contar con un poco menos de presupuesto con respecto a los años 21-22, en total es un 25% menos, debido a que es principalmente a que en los años 21-22 teníamos un presupuesto adicional que venía del Next Generation Europe. Veréis en el programa de trabajo que tenemos menos topics, un menor número de topics con respecto a 21-22, pero continúa la tendencia de financiar más proyectos por cada topic. Es decir, hay menos oportunidades temáticamente, pero en los temas que salen es más fácil conseguir una propuesta, ya que tendremos más presupuesto. Menos topics indicados para cooperación internacional y alguna restricción también a la participación de algunos países, como por ejemplo en el área de materias primas y también en el, y también en el caso de restricciones para la participación de entidades chinas en acciones de innovación. Y como novedad también podemos decir que volvemos a tener convocatorias en dos fases. En los años 21-22 fueron solo convocatorias en fase única y ahora tendremos también convocatorias en dos fases. Tendremos, en cuanto en los años 23-24, tendremos algunos pilotos, como el piloto de financiación al 60% para entidades, para empresas en los partenariados coprogramados, en algunas acciones de innovación. En los casos de las convocatorias que se evalúan en las dos fases, también vamos a tener un piloto de evaluación ciega para la fase 1. Esto consiste en que las entidades, los consorcios no van a revelar en la fase 1 cuáles son sus socios, los socios que participan, solo en la fase 2. Y también una de las características principales también es que vamos a entrar en una fase de implementación del LAMSAM. Como ha comentado ya Cristina, en qué consiste este LAMSAM, pues no me voy a centrar ahí. En NMP ya tuvimos 2 pilotos sobre el LAMSAM y ahora tenemos casi la mitad de los topics serán con LAMSAM. Como decía antes, el área de industria del Cluster 4 está dividida en 2 destinos, que además que cada uno de ellos tiene 2 convocatorias, Twin Green and Digital Transition y Resilient Value Chains. Cada año vamos a tener además una convocatoria en fase única y una convocatoria en 2 fases. Y pongo aquí un poco los presupuestos para que os hagáis una idea del volumen que es. En total para los 2 años tendremos un presupuesto de 1.200 millones de euros y en el año 2023 serán un total de casi 700 millones de euros dividido entre estas 2 convocatorias del destino 1 y del destino 2. ¿Y qué encontramos en cada uno de estos destinos? Pues para aquellos que no estéis familiarizados todavía con el Cluster 4, mencionar un poco las temáticas que podéis encontrar en cada sitio. En el destino 1 vamos a encontrar los topics relacionados con la industria manufacturera, con la fabricación avanzada, y también todos aquellos relacionados con la industria de procesos, con la industria pesada. Por un lado, para lograr una mayor eficiencia energética, unos procesos industriales que sean climáticamente neutros o que se acerquen a esta neutralidad climática, procesos industriales circulares, menos contaminantes y también temas de simbiosis industrial. Topics específicos también vamos a encontrar para el sector del acero, para lograr que la industria del acero tenga menos emisiones. Y aquí también encontraremos algún topic dedicado al sector de la construcción, a las tecnologías de construcción, que son los que van a salir en 2 fases en estos años. Y dentro de este destino 1 es también donde encontramos los partenariados del área de industria, que son partenariados coprogramados, es decir, sus topics salen dentro del programa de trabajo y son abiertos y funcionan de la misma manera que el resto de topics. Y son 3, Made in Europe, que es el partenariado de fabricación avanzada y que continúa el anterior, Factories of the Future, Processes for Planet, que trata sobre la sostenibilidad de la industria de procesos y continúa el partenariado SPIRE, que viene de Horizonte 2020, y Clean Steel, que es un partenariado nuevo en Horizonte Europa y trata sobre la sostenibilidad y la reducción de emisiones en la industria del acero. En el destino 2 encontraremos otros temas, por un lado todo lo relacionado con las materias primas. Aquí los topics salen contemplan toda la cadena de valor, es decir, la extracción, el procesado, el reciclado.
En los temas de materiales avanzados podemos encontrarlos divididos en dos grupos. Por un lado, los que van encaminados a desarrollar productos químicos y materiales seguros y sostenibles por diseño, y luego otros que son más de desarrollo de materiales avanzados, pero enfocados a unos determinados mercados de la innovación que se consideran estratégicos, como pueden ser pues, textil, el médico, construcción, etc. Y luego aquí también vamos a encontrar algunos topics que van orientados a la mejora de la competitividad de los negocios de las empresas europeas y muy centradas en las pymes y las startups. Y ya yendo más concretamente a qué oportunidades vamos a tener en este programa de trabajo para las tecnologías CAUC, me voy a centrar en dos topics. Ambos aparecen dentro del destino 1, dentro del apartado de circularidad y cero polución para las industrias de proceso, y pertenecen al partenariado Processes for Planet. El primero, que es del año 2024, se titula Convirtiendo las emisiones de CO2 de la industria de procesos en materia prima, así que es claramente un caso de utilización del CO2. Y el segundo, que sería de este año, del 2023, no está realmente centrado en este tema, sino que es más general, pero también se podrían utilizar, uno de los casos que se podría incluir sería de tecnologías CAUC. El topic se titula Hubs para la circularidad, para regiones con emisiones cercanas a cero, aplicando las emisiones industrial y una aproximación cooperativa para clústeres muy industrializados y los ecosistemas de alrededor. Es un título muy complejo, la verdad que leyéndolo no te haces una idea clara de qué es de lo que trata, pero bueno, ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Para centrarnos, como los dos topics son del partenariado Processes for Planet, simplemente dar unas pinceladas sobre este partenariado. Como decía, trata sobre la sostenibilidad de la industria de procesos y tiene un enfoque muy intersectorial. Son 10 los sectores que participan de este partenariado, pues el acero, el químico, el cemento, minerales, agua. Son 10 en total, y se busca que en los proyectos haya una relación entre los sectores, es decir, que aunque sea un caso de estudio de un sector, que se estudie también la aplicación de lo que se está desarrollando en ese proyecto para alguno de los otros sectores. Bueno, como todos los partenariados tienen una agenda estratégica en que se identifican las áreas de innovación, de distintos temas como eficiencia energética, como circularidad, como simbiosis industrial, como hemos comentado, también algunos aspectos transversales como la digitalización, que contribuye a conseguir los objetivos en cada una de estas áreas. Y el enfoque que tiene Processes for Planet es, digamos que es muy ya a TRLs altos, no tanto a desarrollar las tecnologías, sino a lograr que estas tecnologías se implementen y lleguen al mercado, porque digamos que la problemática que aborda Processes for Planet de reducción de emisiones, por ejemplo, es algo que necesitamos ya que la industria lo implemente y tener casos demostradores que nos permitan, digamos, convencer a la industria de que estas tecnologías pueden implementarse, son viables y son también económicamente rentables. Por eso se hace mucho hincapié en las plantas que sean first of a kind, primero de su clase, o a estos hubs for circularity. ¿Y cómo se abordan dónde aparecen estas tecnologías CAUC en el partenariado Processes for Planet? Pues en esta figura podemos ver cómo se imagina, ¿no? Que serán estas industrias de proceso en el año 2050, cómo queremos que sean, y podemos ver cómo se aborda el CO2, pues utilizando las corrientes de CO2 que tiene la industria y volviéndose a introducir en su ciclo productivo o bien en la producción de otras industrias. Ya sea el CO2 también se considera utilizar CO2 atmosférico en algunos casos, o también el almacenamiento de CO2, pero está ahí, digamos, reflejado. El primero de los topics en los que se podría participar, que es el del año 2024, o sea que queda todo un año para preparar la propuesta, sería el 1.35.
Como decía, no voy a leer el texto porque ya tenéis el programa de trabajo para leerlo, simplemente voy a comentar algunos aspectos clave, como por ejemplo este topic digamos que aborda tanto por un lado la captura y purificación de corrientes de CO, CO2, puede haber mezclas, como su valorización convirtiéndolos en productos químicos o materiales de alto valor añadido. Así que son las dos cosas las que aborda. La corriente de CO2 que se va a utilizar tiene que venir de esta industria de procesos, en este caso no se contemplaría el CO2 atmosférico, sino que tiene que ser resultado de estas industrias de proceso, y se busca que las tecnologías que se utilizan puedan tratar grandes cantidades de este CO2. Y de la misma manera, cuando se convierta en productos de alto valor añadido, también se quiere que sea una escala cercana a la industrial. Como veis, es un topic que empezaría el TRL en un 5 o 6 hasta un 7, es decir, que son tecnologías que no serían nuevas, no se trata tanto de desarrollar las tecnologías como de implementarlas y de integrarlas en la industria del proceso. Y por eso hace muchas referencias pues, a la integración, al escalado, a poder demostrar la eficiencia de estas tecnologías y la viabilidad económica. En este topic sería necesario incluir un business case y, como digo, hace mucho hincapié en que haya un plan para la escalabilidad y la comercialización, y también en buscar formas de financiación más allá del final del proyecto, como a través del Innovation Fund, por ejemplo. Los proyectos tendrían un presupuesto, el presupuesto que recomienda la comisión sería entre 10 y 15 millones de euros. Y luego el segundo topic en el que podría haber cabida también para las tecnologías CAUC sería un topic de Hubs for Circularity. El concepto de hubs para la circularidad se trata de un desarrollo de lo que sería la simbiosis industrial, es decir, utilizar las corrientes de residuo de una industria, poder utilizarlas como alimentación para otra industria. Es un paso ya más allá, porque no solo trata la simbiosis industrial, sino la simbiosis industrial urbana, es decir, que también podríamos utilizar residuos de las ciudades. Y se trata de implementar este concepto de simbiosis y de tecnologías circulares a una escala ya importante, con plantas demostradoras que tengan un tamaño, una escala ya cercana a la comercial, que puedan ser ejemplos, que puedan ser first of a kind, ejemplos para otras industrias. Y se puede partir tanto de un clúster industrial como de una zona urbana industrializada. Y se trata de que se utilicen recursos tanto de materias primas como de energía como de agua, que se tengan en cuenta las tres cosas. Y en este concepto de hub tiene que tener también un anclaje fuerte en lo local, es decir, que estén incluidas también las autoridades locales, que esté incluida la sociedad civil, la industria, ya sea gran industria, ya sean pymes, que se tengan en cuenta a todos los stakeholders posibles. Y en concreto este topic, que es para el año 2023, la idea es partir de un clúster ya industrializado y, por explicarlo así de una manera sin entrar es un topic con un texto muy largo, pero lo que se trata es, pues como decía, de utilizar recursos de unas industrias de proceso en otras industrias, teniendo en cuenta materiales, energía y agua, reduciendo el uso de estos al menos en un 20%, con este enfoque global. Y aunque las tecnologías no serían el foco de este proyecto, sí aparecen mencionadas en el texto del topic, por eso lo he incluido. Aparte de estos conceptos de simbiosis industrial, se pueden incluir en la propuesta tanto la integración de energías renovables como el uso de hidrógeno como energy carrier, o también aplicar tecnologías CAUC, apoyar la implementación a nivel local,
o preparar la logística también para el almacenamiento de CO2. Esto se considera uno de los puntos que se podrían añadir en la propuesta, aunque como digo no sea el centro de la misma. Las propuestas tendrían que empezar en un TRL5 y terminar en un TRL7, y la contribución de la Unión Europea por cada proyecto se espera que sea entre 15 y 20 millones. Son proyectos, como veis, bastante grandes. Y en cuanto a los aspectos prácticos, no olvidar, por supuesto, las fechas límites que tenemos para las convocatorias. Para la convocatoria 2023 tendremos un primer cierre el 7 de marzo de las primeras fases y de la fase única el 20 de abril. Este sería el caso del topic que mencionaba el Hubs for Circularity, cerraría el 20 de abril de este año. Y el otro topic que mencionaba antes, el de la conversión de CO2 en materias primas, este sería, que es centrado específicamente en tecnología SCAUC, este sería para la convocatoria 2024 y cerraría el 7 de febrero del año que viene. Bueno, algunos aspectos prácticos, como que se ha ampliado el límite de páginas, por ejemplo, para propuestas que necesitan un plan de negocio, que serían las que tenemos, las que he mencionado, los tópicos que he mencionado, serían 3 páginas más, y tener en cuenta que hay versiones actualizadas de las plantillas, así que aseguraos de utilizar las últimas versiones. Y esto sería todo por mi parte en cuanto a las oportunidades para 23-24. Simplemente me gustaría terminar hablando un poco del futuro, porque aunque 2025 parezca que está muy lejano, ya se está empezando a trabajar en la nueva planificación estratégica, que serían los 3 últimos años de Horizonte Europa, así que los partenariados van a elaborar una actualización de sus agendas estratégicas en los próximos meses. También mencionar algunas iniciativas nuevas, como la iniciativa AMMI de materiales avanzados, que si os interesa el tema de materiales es conveniente seguir. Y también, en el caso de materias primas críticas, pues la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que aparecerá a finales de marzo, esperamos, y que seguro va a tener un impacto muy importante en las áreas en las que trabajamos nosotros. Y también recordaros que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública, una gran consulta pública sobre el programa Marco, y que os animamos a que participéis, tanto si estáis participando en algún proyecto de Horizonte 2020 o de Horizonte Europa, tenéis la oportunidad de decir qué os está pareciendo bien, qué os está pareciendo mal, qué mejoraríais, y también de cara a los años 2025-2027 opinar sobre cuáles deberían ser las prioridades que se tuvieran en cuenta ahí. Y termino dando nuestros datos de contacto, tanto el mío como el de mi compañero Carlos Toledo, que es punto nacional de contacto del área de industria, para que nos podáis remitir todas las consultas que tengáis, o como sabéis os podemos apoyar en la preparación de la propuesta, viendo si el tema se ajusta bien, o bueno, intentando daros consejos para que la propuesta sea de calidad. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Ya os dejo los emails de contacto, y si tenéis alguna pregunta también estoy encantada de contestarla. Pues muchísimas gracias, Nieves. De momento no hemos recibido ninguna pregunta, pero como has dejado tus datos de contacto, así como los de tu compañero Carlos, pues seguro que alguna va a haber, sobre todo a la hora de elaborar esas propuestas, que aunque ya habéis comentado que hay una guía que se puede seguir. Además, comentó Cristina que había un webinario muy interesante sobre cómo hacer una propuesta exitosa. Pues os agradecemos que estéis ahí para cualquier duda que pueda haber. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos fenomenal de tiempo, así que con Nieves hemos terminado el programa que teníamos previsto. Ahora vamos a dar paso a la clausura. Nuestro nuevo presidente, Pedro Mora Peris, no puede estar hoy con nosotros acompañándonos por un problema de agenda, pero le hemos pedido al favor a nuestro presidente de honor, Luis Díaz Fernández, perdona Luis, si estás por ahí, que creo que sí, te pido que enciendas la cámara y también el micro y podamos proceder a clausurar el evento de hoy. Luis, yo no te veo. Creo que estás intentando iniciar tu cámara, pero no te estoy viendo ahora mismo.
Vale, vamos a esperar unos segunditos. Mientras tanto, vamos a recordar que hemos visto hoy, hemos visto oportunidades que nos han contado desde la agencia, en particular la nueva convocatoria de colaboración público-privada, que se abrirá el 13 de febrero. Hemos visto oportunidades nacionales, muchas oportunidades nacionales. Es interesante que repasemos la información que nos ha dejado Pilar. Y acabamos de ver en dos partes los dos clústeres en los que las tecnologías están presentes, las tecnologías CAUC, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, no sé si finalmente tu cámara funciona. Me parece que nuestro presidente de honor está teniendo serios problemas técnicos, así que nada. Si Luis no puede, lo voy a dar yo los dos anuncios que queríamos dar en la clausura. El primer anuncio es que esta jornada va a tener una continuación porque hay más oportunidades interesantes para poder comentar y poder impulsar proyectos de I+D+I en tecnologías CAUC. Estamos pensando en febrero, con lo cual si os habéis apuntado, si cuando os apuntasteis nos habéis dado permiso para que contactemos con vosotros cuando hagamos eventos, recibiréis esta información. Si dijisteis que no y ahora os interesa, pues os animamos a contactar con Secretaría Técnica y encantados de poder enviaros esta información. Si no, ya sabéis, estamos en redes sociales, con lo cual siempre estamos disponibles. Y el segundo anuncio es que, aunque esta es una jornada informativa, es una jornada también de networking. Luis, llegas justo a tiempo. Sí, Luis. Luis, te estamos viendo, pero no tienes el micro habilitado. A ver, perdonad un segundito. Luis, no te escuchamos y no estoy mirando la configuración y no... ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, fenomenal, gracias. Por fin. Joder, Dios. Bueno, pues nada, voy a ser súper breve para finalizar el acto. En primer lugar, agradecer una vez más a nuestras panelistas, a Marian, Pilar, Cristina y Nieves, que han explicado, yo diría que con todo lujo de detalle, tanto el éxito que hemos tenido en los proyectos anteriores como el futuro que viene. Y nada, comentar a nuestros asistentes que, como decía Rosa, tenéis deberes para continuar con este buen retorno que tiene España dentro de la Unión Europea. Bueno, informaros, no sé si os lo he dicho, que tendremos un InfoDay repetición, una continuación de este en febrero. Y nada más, os deseo feliz Navidad y feliz año a todos y ahora, a currar. Eso es. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos. Un saludo. Pues.